Vamos a hablar de supersticiones y tendríamos que comenzar diciendo que la seguridad en la vida es sobre todo una superstición, porque en realidad en la naturaleza la seguridad no existe. La vida es una aventura atrevida por sobre todas las cosas, y reitero, esa sensación de seguridad que la gente tiene por lo general en nuestro concepto es una superstición. Y por ejemplo, una religión puede nacer, puede morir, pero en nuestro concepto la superstición es inmortal. Pero para hablar de supersticiones tenemos que traer a un maestro. Ustedes saben que cada muy poco tiempo traemos a don Marcial García Moratallero, a quien no le gustan los títulos, pero sí le sobran los conocimientos. Buenas noches, Marcial. Buenas noches, ya empezamos mal. Tanta coba no. Una persona, un amigo de la casa. Muy bien. Una superstición o las supersticiones. ¿Qué son las supersticiones en realidad? Y una segunda pregunta. ¿Para muchos es un modo de vida? Bueno, pues la verdad es que el tema es lo suficientemente complejo y amplio como para sacar conclusiones generales. Lo primero es que habría que estar de acuerdo, tendría que haber acuerdo universal sobre lo que es superstición. Los diccionarios, nosotros podríamos habernos traído esta noche, una serie de documentos, de diccionarios, de declaraciones universales, para darnos la erudición, darnos el golpe de erudición de decir lo que es superstición. Pero realmente es eso cierto. Mira, yo creo que superstición es un término que lleva una carga despectiva, que esa carga despectiva se la ha puesto otro grupo, otra línea de superstición que lógicamente no permite que haya otra paralela que le hace el juego, y por lo tanto, pues si habla un filósofo de supersticiones, pues podríamos decir que es una opinión filosófica distinta de la que ese señor dice. Si habla un religioso, pues lógicamente deberíamos de hablar de una religión que no es precisamente la de ese señor que califica como superstición esa práctica. Si vamos a lo más sencillo y a lo más universal, pues yo creo que podríamos decir que entendemos como superstición aquellas explicaciones que nosotros nos hemos creado y nosotros nos creemos a pie juntillas para aclarar, para conformarnos con acontecimientos, con situaciones que la naturaleza, que el vivir de día a día nos va a ir presentando y que no conocemos. Entonces, pues una más de los recursos de defensa que tiene el ser humano, en este caso no física, sino psicológica. ¿Qué pasaba, Marcial? Estabas hablando y yo recordaba aquel hombre primitivo que vivía en cuevas y que sentía tronar, o que sentía llover, o que veía un rayo y no lo comprendía. ¿Qué hacía? Ritos, por ejemplo. Estamos hablando precisamente de esas manifestaciones, son las primeras manifestaciones teofánicas que existen. Y para la gente que a lo mejor le suene rara la palabreja, aclararemos que una teofanía es una manifestación de Dios, sea en la manera que sea. Y lógicamente un fenómeno de la naturaleza poco frecuente, pero sí de extraordinarias manifestaciones, como pueda ser, como tú muy bien dices, la tormenta con el rayo que mata, el rayo que produce incendios, o el rayo que simplemente ilumina en plena noche las tinieblas y que, pues bueno, una teofanía. Entonces, lógicamente, el hombre tuvo que buscarle explicación a aquello. Yo en mis clases a mis niños intento enseñarles con toda la verdad que yo soy capaz de hacer sobre la evolución del pensamiento humano,
Y siempre he dicho que la diferencia entre nuestros parientes primates y nosotros en los primeros tiempos de la evolución venía ciertamente de eso, de que cuando el hombre empieza a darse cuenta de que hay sucesos que son sucesos extraordinarios y que alguien intenta darle explicación a esos sucesos extraordinarios, pues ya aparece la figura de lo que podríamos llamar en términos etnológicos, aunque no me gusta darme de etnólogo ni de... serían aspectos chamánicos, ¿no? El chamán. Y por otra parte, la otra manifestación que falta para completar ya la conducta humana completa es el poderoso, el fuerte, que no tiene por qué ser listo. Lo mismo que el chamán no tiene por qué ser fuerte. Normalmente el chamán es una persona con alguna posiblemente graves deficiencias físicas, pero con una superabundancia de cerebro que le ha hecho ganarse la vida en lo que en otras circunstancias no es. Entonces, jefe, el que me defiende, cabeza de la manada, el que pasándolo en el terreno de los cánidos, pues el que llega y abre las fauces y todos se tiran al suelo, levantan la barriguita y se echan la meada del miedo, ¿no? Pero que luego también es capaz de dar la vida por el aspecto físico, ¿no? El jefe. Y luego el que te va a poner en contacto, que además lógicamente solo él tiene las claves o algunos de sus círculos más reducidos, con lo cual ¿qué estamos abriendo? Pues estamos abriendo el camino de la otra realidad que no conocemos, con las explicaciones que queramos darla, porque ya entonces vienen los ritos, ¿eh? Pero la idea, ¿qué ha sido esto? Pues una manifestación de los dioses. Yo conozco a los dioses y sé cómo llegar a ese, y sé también cómo aplacarlo o cómo mandártelo a ti como castigo. Con lo cual hemos destapado un cofre terriblemente peligroso, que es el manejo de la mentalidad humana con los miedos. Entonces, ¿ves cómo ha salido una casi definición? ¿Qué es superstición? Pues yo diría que es cualquier intento de explicación no científica para tapar nuestros miedos y además creérnoslo. Justamente te has adelantado un poco a lo que yo estaba pensando. Los científicos, cuando se encuentran con algún tipo de dificultad, sea el que fuere, en cualquier campo, en el campo de la medicina, de la odontología, de la arquitectura, razonan. Entonces, a través del razonamiento, tratan de resolver un problema que hasta ese momento no entienden. Ahora bien, la superstición o los supersticiosos son contrarios a la razón. Por supuesto, sobre todo los que lo manejan para su beneficio. Lo que está perfectamente claro es que el método científico, que es una manera del hombre de intentar conocer la realidad física y suprafísica o hiperfísica, a mí me gusta manejar este prefijo griego que significa más allá, para no darle connotaciones de tipo religioso ni de ningún otro tipo. Entonces, el científico, uno de los principios básicos del método es precisamente poner en duda los conocimientos que se dan como seguros, porque si no, no habría avance de la ciencia. Si no, ocurriría como ha ocurrido con otras muchas situaciones, sea de carácter movimiento cultural, sea de carácter religioso, sea de carácter estético. Cuando tú has dado una norma y esa norma ya la has hecho como dogma de fe, se acaba el raciocinio humano, por lo tanto se acaba la posibilidad de evolución en ese sentido. Y en el método científico, puesto que la ciencia lo que intenta es no es echar por tierra la superstición, sino aclarar algunas supersticiones y cualquier otra duda que tenga el ser humano, bien para conocer el campo de que se trata, bien para utilizarla en beneficio, bien para esquivar sus posibles maleficios. Entonces sí, el enemigo número uno de la superstición es la ciencia, claro. Ahora, mira, entonces, perdona un momento, sí, tú dime. fíjate, hace 5 generaciones, pues algunas cosas que tú y yo hacemos diariamente, a nuestros antepasados, si a alguno se le hubiese ocurrido decirlo, pues habría terminado seguramente en una fiesta importante, en el Corpus, en la Asunción, o sobre todo
en el Corpus, pues quemado en una plaza pública como hereje. Tú imagínate que nuestros cuartos o quintos abuelos se le ocurre decir que él tiene una cosita en casa, que haciendo una serie de toquecitos de unos botones se pone en contacto con su primo que está en las Indias, concretamente en el Cerro Rico de Potosí, y que además le va a dar unas normas y el otro le va a dar otras, y lo van a escuchar. Pues a ese individuo inmediatamente lo quemarían por hereje, por tratos con el diablo. Hoy todos sabemos que la videoconferencia pues está al alcance de cualquier telefonillo de estos que... Bueno, yo ya que me he perdido con los nombres, no sé cómo le llaman, si iPhone o demonios parecidos, o simplemente un ordenadorcito con cámara. Entonces, esas son las cosas. Claro, pobre del que intente darse explicaciones a sí mismo con algunas supersticiones, porque hay una cosa que no la hemos dicho. Muchas veces a la superstición se aborda por ignorancia contumaz, que es mucho más peligrosa, y a veces hasta por estética. Yo soy una persona que me la doy de medio racionalista, pero yo como aficionado a los toros, si yo no tuviera mis supersticiones, ni sería aficionado ni sería nada. Por lo tanto, podríamos decir que es una parte del estatus del medio del aficionado taurino, el que, por ejemplo, a ti no se te ocurra nunca servir a un taurino ni a un torero así, porque inmediatamente te va a dar un giro de muñeca que te la va a romper, porque así jamás se puede servir. O no se te ocurra sentarte en la cama donde está el torero, salvo que el torero te lo haya dicho, o no dejes la montera encima de la cama, o no lleves cosas amarillas. La feria de San Isidro, que suele ser tan lluviosa, algunos individuos, puesto que mucha gente dice que las ventas es el foro mundial del toro, pero también van los indocumentados, y te los ves con unos chubajeros de verde limón, de amarillo limón, horrorosos, o sea, y va tan campante. Claro, el resto de la afición lógicamente hace que se los quite y que si está lloviendo pues le caiga la lluvia y sepa que no se puede cometer semejante desafuero en el mundo del toro. Superstición. ¿Se puede decir, Marcial, entonces, que la superstición es un pensamiento mágico? ¿Puede haber magia sin superstición? Por supuesto, todo lo que no es ciencia es magia, en el sentido que sea. Si tú vas echándote hacia atrás, pues son ritos antiguos que son ritos de carácter mágico. Todos los ritos chamánicos, pues el chamanismo, como hemos dicho al principio, es una de las primeras manifestaciones del intento de religiosidad y del intento de explicación de esas cosas no explicables de cara a, normalmente con intento de dominar conciencia, de dominar cabezas y por lo tanto hacerte con la posesión de ese grupo, de esa. Entonces se venía haciendo así. Mira, cuando tú lees los primeros escritos de autores sensatos, y al decir autores sensatos me refiero a buenos padres de la Iglesia hispana, por ejemplo, por no entrar en la universal, pues se quejan amargamente de que en el siglo VI, en el siglo VII, incluso más tarde, pero sobre todo sexto, séptimo, te estoy hablando de la época de la Iglesia visigoda hispana, momento de cultura extraordinariamente avanzado, distinta por supuesto a Roma, compartiendo las cosas que hay que compartir, pero pues se hace alusión de que los campesinos hispanos son terriblemente supersticiosos, aunque sean cristianos, son terriblemente supersticiosos. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que para la religión cristiana todo lo que no sean los ritos suyos propios son supersticiones. Pero esa gente que ha vivido en esa tierra, con esas circunstancias, con esas ocasiones físicas de un mundo determinado, por ejemplo, te hablo del Bierzo, te hablo de los datos que yo conozco, pues de que algunos escritores han hablado en contra de ese. Pues esa gente que vivía ahí lo único que hacía era compartir ritos,
puesto que el rito es lo que te va a librar de los aspectos maléficos o te va a conseguir los aspectos benéficos de la superstición, ritos de miles de años. Claro, a los ojos de la Iglesia eso es una superstición y por lo tanto el diablo anda por el medio y por lo tanto hay que quitarlo. Siguiendo el hilo de tu conversación, se me ocurrió una pregunta que de pronto pienso en mi ignorancia puede ser muy irreverente. Es muy sencilla. Yo diría, entonces, la palabra teología es un eufemismo de superstición. Yo diría que la palabra teología, si uno lo mira con pureza de alma y con pureza de fidelidad a lo que dice, cree, es simplemente una blasfemia. Porque si Dios es lo más grande y es lo inconocible, ¿de dónde te atribuyes tú la facultad de soenergúmeno de intentar hablar de las propiedades de Dios? Estás reduciendo a Dios a una cosa, con lo cual estás tú mismo negando la existencia de Dios. Por lo tanto, con todo mi respeto a los teólogos, que es una manera más de ganarse la vida, me parece que es el camino todo lo contrario, y no me refiero ya a los teólogos cristianos, me refiero a los teólogos de cualquier religión. Si tú en esa religión partes de un principio de que lo más grande, lo llames Dios, lo llames God, lo llames como el idioma lo diga, pero lo más grande, el principio todopoderoso, eterno, más grande, por lo tanto, inconocido, no desconocido, sino inconocido y totalmente imposible de conocer, porque tu mente no es capaz de concebir lo que eso supone. Pero luego sí intenta explicarlo para hacerle unos atributos. Me parece simplemente una osadía más, mucho más grande de la que la Biblia atribuye a Nimrod, que quería hacer una torre que escalar el cielo. Tú sin torre quieres llegar y escalar el cielo. Entonces, mi respeto a los teólogos de cualquier religión que sea, pero la verdad es que son unos tomadores de pelo bastante buenos. Se puede hablar, al hablar de religión, y en este caso, por supuesto que nos ocupa la religión cristiana, se puede hablar de cristianismo contra superstición. Sí, siempre ha sido una lucha constante. Lo que ocurre es que hay dos maneras distintas de enfrentarse a eso. Grecia era amaban la belleza y el arte por encima de todo. Roma, el orden y la disciplina. Entonces ya estos dos mismos principios básicos de modular la existencia de esos pueblos, de esas culturas, ya hace que dentro de la iglesia de origen griego, la iglesia oriental y la iglesia occidental tengan dos maneras absolutamente distintas de enfrentar el tema. Los grandes personajes, los grandes teólogos, llamémoslo así porque la palabra teólogo es griega, no tienen los principios ni tienen como objeto de su estudio y de su predicación lo que tienen los latinos. Es si Dios son 4, son 7 o son 25, o tiene las 7 potencias o tiene las 25 potencias. El teólogo griego habla de la palabra de Dios. Por ejemplo, a Juan Evangelista es el primero al que en la iglesia ortodoxa se le llama el teólogo. Para los ortodoxos, el evangelista siempre será Ioanné o Theólogos, Juan el teólogo. Y además se le representará no como nosotros, una carica un poco amariquiticonada, jovencico, muy dulcecico, muy tal. No, se le presenta como un viejo filósofo, como se podría representar a Sócrates. De hecho, se parece mucho. Calvo, con la frente muy abultada, que es señal de un gran cerebro y de un gran mundo interior de pensamiento, y con el libro de la palabra de Dios, que de esa sí podemos hablar, pues está escrita. Llámese Corán, llámese el libro de los mayas, llámese la Santa
Biblia cristiana, o llámese la Zorá musulmana, perdón, judía. Entonces, esa palabra sí está escrita, sobre esa sí podemos hablar. Ahora, yo tengo acá una pequeña lista. Tú lo que quieres es buscarme un problema de que algún fundamentalista de estos, cuando salga, me queme el coche, la casa y a mí mismo. Bueno, fíjate, seguramente estará dando gloria a su Dios. Fíjate, adivinación, sí, astrología, sí, cartomancia. Sí. Ya sé por dónde vas, Milton. Tú quieres decirme... Espiritismo, sí, Feng Shui, sí, magia, sí, geomancia, sí, tarot, quiromancia. Sí. Son pseudociencias para los que son realmente supersticiosos. En un 90%, y yo sé a lo que te refieres, que en el panorama actual, donde el mundo de valores superiores no existe, y si esos valores... Sí. Llamémosles de risa, sí, sí, pues dan cobertura a una serie de sinvergüenzas que en otras ocasiones se pondrían bajo la cobertura de otro paraguas. Es decir, pues, bueno, yo cuando veo a cierta hora la fulana de tal, que ya nada más verle la cara, la bruja piruja que te dice que si tienes un problema llámame con esa cara que tiene, que si no te voy a encender 4 velas. Bueno, pues lógicamente está jugando con la gente más absurda de nuestro mundo, ya de por sí bastante absurdo. Ese tramo grande, muy grande y muy rentable de la sociedad que se deja llevar por esa gente, lo que se llamaría en medicina el efecto placebo, y que además son capaces de decirte que sí, porque la bruja piruja le ha dicho que ya le encendió una vela de color amaranto, ya está perfecto y se siente perfecto. Algo así como... Pues mira, mamá toma a la pobre media fanega de pastillas al día y hemos conseguido que alguna de ellas retirarla con otras que son simples coberturas de esencias de tal, lo que se llama el efecto placebo, y nada, y va en maravilla. Yo me acuerdo, vamos, personajes, si es que hasta me da vergüenza nombrarlos, pero personajes que en la cabeza de todo el mundo han hecho verdaderas fortunas a costa de esta pobre gente, que cuando eso se le acabe, ¿qué? Cuando se le acabe esa creencia, descubra la falsa, porque estamos hablando de cosas que llevan una finalidad económica, por lo tanto estamos hablando de verdaderos estafadores a los que les dan cobertura a cámaras como esta, y además de mucha más importancia y mucha más difusión. No estamos hablando de mi pobre abuela, que el día de San Juan, con el primer sol, se ponía de perfil así frente a una pared blanca y me decía: nene, mira a ver bien cómo me veo cuando salga el sol en la pared, tú como si fuera una película. Y yo allí pendiente. Y me preguntaba la pobre: ¿pero me has visto entera? Abuela, te he visto entera, pero la cabeza se veía bien. Tío, abuelita, hasta el moño. Y la pobre, aquel simple acto le estaba asegurando la tranquilidad de conciencia que durante todo ese año, hasta San Juan del año siguiente, no se iba a morir. Y bueno, pues son principios antiquísimos que no tienen ninguna maldad, y por supuesto yo no le cobraba a mi abuela por decirle que la había visto, por engañarla. Pues, a esa hora se va a ver, pues bastante está con que vea una silueta vaga y difusa, que los primeros rayos en su horizontalidad no te van a definir de mayor altura. Pero bueno, o el caso que te hablo de los toros, que yo lo tengo, y mucha gente aficionada al toro, como digamos como una postura estética. Yo como voy a ir a los toros con una camisa amarilla pistacho, amarilla limón, por mucho que el amarillo se use, ¿entiendes? La diferencia. Pero yo no salgo diciendo no uses camisa amarilla, que te llevará a la otra orilla. Según lo que me decís, entonces, también se podría decir que es una irreverencia el afirmar que es la religión de las mentes débiles. Yo no entendería tanto, porque la religión es un tanto complejo. Supone ya, decir la palabra religión, supone una elaboración intelectual grande. No, dijéramos, es el recurso inmediato que tenemos a nuestro miedo profundo, que además es un miedo, los miedos del tonto, con todo mi respeto a la palabra tonto,
pues no la digo con palabras como término despectivo, me refiero del pobre que no tiene más capacidad, bien porque él no quiera, más capacidad de salir de su propia ceguera. Entonces, cuando se utiliza así, pues lógicamente está faltando a los principios básicos, a los principios fundamentales de lo que es un pensamiento racional y un pensamiento de persona, sobre todo de gente buena. Si tú estás utilizando dentro de ese mundo, mira, a mí personalmente, y no me gusta hablar de mí, sabes que lo odio, pero viene a ilustrar muy bien lo que tú preguntabas. Me contaban que yo antes de nacer lloraba. Imagino que sería algún pequeño ruido o bien de o bien de mamá, de la tripita de mamá, o de alguna mala colocación del amnios, o vete a saber qué, porque yo creo que científicamente no se explica el que en un medio líquido llore el feto, digo yo. Pero bueno, me decía que había llorado antes de nacer y que además había nacido con manto, es decir, el amnio, lo que es la bolsa, perdón, totalmente aún pegada a mí. Y entonces, basándose en eso, en los principios de las supersticiones populares de Moratalla, pues son los requisitos que uno puede tener para ser un perfecto saludador. Fíjate la diferencia. Saludador, el que da la salud. No saludador de buenos días, don Milton, no, saludador de dar salud. Y a mí me han obligado a dar frotes de barriga, tú no te puedes imaginar, tocar cabeza. Bueno, y ha habido gente que ha dicho que sí, incluso ha llegado a asegurarme que había un calor extraordinario cuando yo ponía, no lo sé. Pero bueno, esos son, yo jamás se me ha ocurrido decirle a nadie, págame por lo que te he hecho, ni vamos, me parecería, porque si eso fuese cierto, que mis manos tuvieran capacidad de concentrar un tipo de energía que existe, pero que nosotros aún no sabemos, que a ti te pueda hacer bien, pues me parecería de una indignidad horrorosa el que yo, aprovechándome de ese privilegio, te cobrara y te sacara al lado, y mucho menos hacerte ver lo que no es. Amigos que sabían durante esta semana que iba a venir a hablar contigo acerca de las supersticiones, buenos cristianos, por sobre todas las cosas, se pusieron muy nerviosos. Me decían, no juegues con el demonio, porque es una forma de conectarse con el demonio. ¿Esto es cierto? Mira, el concepto demonio, o diablo, o Satanás, o Belcebú, que ya son nombres de distintos aspectos del diablo, hay que ser muy respetuoso por varias razones. Simplemente porque ya nada más que el hecho de nombrar, hay gente a la que le pone nervioso, y entonces lo mismo que sería de una irrespetuosidad tremenda el ponernos a blasfemar ahora de Vishnu, de Mahoma o de algo, pues también me parece una irrespetuosidad tremenda el venir a hablar ahora de esas cosas. A nuestros telespectadores que sean cristianos, verdaderamente cristianos, no debe de darles miedo a ninguna de estas cosas, porque el cristianismo es una religión de liberación, no una religión de miedo. Mal hace el cristiano que se deja llevar por los miedos. Cristo, perdona, sí. Cristo, y no soy predicador como tanto están de moda, Cristo dice una cosa, la verdad te va a hacer libre. Entonces, ¿miedo a qué? No, miedo a nuestras malas intenciones, miedo a nuestros miedos, que esos son los causantes de tanta maldad y de tantas cosas. Luego, pues mira, hasta algunos grandes personajes de la Iglesia, tanto católica como ortodoxa, que son los cristianos, digamos, más puros, pues han puesto en cuestionamiento el manejo, no la idea, el manejo de esa influencia maléfica a la que llamamos diablo, demonio o como queramos decirle. Mejor dejarlo quieto. Si tiene otra cosa que te hace mucho más libre, que es si eres creyente de verdad, la palabra, la verdad te va a hacer libre.
Para terminar entonces, porque se nos fue el tiempo, te diría como última pregunta, si la superstición es hija de la ignorancia y madre de la religión. En un 90% de los casos sí. Hay una parte que no. Hay una parte que son los principios, las preocupaciones y los principios de una mente que busca la verdad, que busca lo desconocido, aclararlo, no con un ánimo posesivo, que ese es uno de los mayores defectos de la raza humana, de la especie humana, la posesión, y mucho menos la posesión cuando es para manejarla torticeramente. En las supersticiones hay, bueno, en lo que mucha gente llama supersticiones, hay cosas que tienen un aspecto tremendamente benéfico, que es el intentar conocer eso que está oculto. Y de alguna manera, pues el creer que con esas pequeñas aspectos saludadores, como te decía antes, lo único que hace es no destapar la olla, no destapemos la caja de Pandora, ni abramos el saco de los vientos que nos dio Eolo para nuestra travesía. La curiosidad te va, la curiosidad. Tú fíjate que ese principio, que eso serviría para que habláramos en otra ocasión, porque sé que el tiempo en televisión es fundamental. Pero esa curiosidad que mata al hombre, que según la Biblia mató a Eva primero, y con Eva por la influencia de las mujeres, que es la parte buena de la humanidad, no supuestamente por una religión misógina como es la judía, nos trajese a la perdición al mundo. Pero dentro del mundo griego, recuerda la caja de Pandora, no la abran nunca. O el saco de los vientos que el dios Eolo dio a Odiseo para que hiciese una travesía feliz y retornara pronto a Ítaca. Que siempre nuestro deseo es volver a Ítaca. Muy bien. Vale. Muchísimas gracias. Terminamos entonces por hoy este primer bloque. Y solamente a nosotros entonces se nos ocurriría decirles, agradeciéndole una vez más a Marcial el que haya estado con nosotros, es que hay quienes dicen que al fin y al cabo la superstición es la religión de los espíritus. Unos consejos y seguimos adelante.